Hay un sí, hay acumulo cierta de... desinformación, ¿verdad? Exactamente. Pero regresemos a los hechos, Daniel. Vemos que uno de los camiones de los militares incendiado. Entonces uno dice, ¿verdad? Quemado, entonces dice qué tan pacífica era la huelga que estaban haciendo. De ahí le pongo a usted un escenario, porque calcule usted que estos militares que hoy en día están ahí en prisión, que va a ver qué pasa, porque digamos, sabemos bien los mandos militares y del ejército que tienen que cumplir con órdenes y demás. Ahora esos 6 que mandaron ahí son los que están ahí fregados, digamos, o por lo menos son los perjudicados, los que se conocen hasta el día de hoy que son los perjudicados. Estoy de acuerdo que la vida es lo que primero se tiene que proteger, yo lo digo siempre, y que lo que hicieron estuvo mal, porque tal vez respaldándonos en el hecho de que qué estaba haciendo el ejército ahí, ese es el comentario que hace muchos. Pero llegaron, va usted, ya llegaron, o sea que ese argumento no es válido de cometer un error, llamémoslo así. Pero yo digo, y la gente se cuestiona, vienen 300 campesinos hacia donde están los militares, presionándolos. ¿Qué hacen los militares? ¿Qué pasa? Yo le planteo un escenario. ¿Qué hubiera pasado? Y eso yo no lo sé, es hipotético. ¿Qué pasa si esos militares no hacen nada? ¿Usted cree que no los linchan? Porque el linchamiento también sabemos que es una de las tradiciones guatemaltecas, que agarran a alguien por ladrón y lo matan hasta quemado, ¿vamos? Sí, solo que hay que hacer un paréntesis bien grande ahí. Hasta en este momento ningún elemento de la policía, ningún juez, ningún fiscal del Ministerio Público y ningún soldado ha sido linchado. O sea, todavía hay un margen de respeto A la autoridad. A la autoridad. Lo que hemos visto linchamientos son de violadores, de secuestradores, ladrones, y que han sido capturados por la población y entregados una y otra vez al mismo juzgado, al Ministerio Público, y que no pasa nada. O sea, revisemos estadísticas, vamos a la base de datos del ejército y la policía, en donde han sido linchados policía y ejército no ha habido. ¿Usted cree que no les hubieran pagado? Ahora, no, hay antecedentes, ¿verdad? Hay varios antecedentes que yo puedo mostrar como prueba de que lo máximo que ha llegado a la gente es un nivel de retención temporal, mientras llega autoridad competente a levantar actas. Lo normal han sido los gobernadores que han llegado. En plena Semana Santa, en Santa Rita, donde se está instalando una hidroeléctrica, llega un grupo de técnicos, trabajadores de la empresa, intentan comenzar los trabajos en el río Santa Rita y viene la población, los rodea y les pide explicación por qué están ahí. En ese momento se dijo que se daba libertad si firmaban un acta. Firmaron el acta y se retiró ese grupo del ejército. La sorpresa es que ese mismo grupo del ejército volvió con elementos de la policía y con un listado en la mano. Cuando la gente ve que llevaba un listado, la tendencia, su cabeza inmediatamente hace clic y dice, bueno, estos vienen a capturar. Los retienen de nuevo. Y ese caso tuvo que intervenir la Secretaría de Asuntos Agrarios, el Comisionado de Desarrollo Rural, diciendo que se podía hacer. Y efectivamente estuvimos a muy altas horas de la noche, donde llegó el gobernador, se hizo presente, levantaron un acta y todo, y se arregló. Ahorita recientemente en Petén, en La Libertad. Yo sacando eso, estaba oyendo que el ministro de Gobernación, de plano usted ha oído lo que él decía, declaraba, que decía, digamos, prácticamente que muchas veces ustedes toman la justicia por sus propias manos, llamémoslo, o que ustedes no respetan la autoridad. Me imagino que es en el hecho de que de repente ustedes agarran policías y militares y como usted dice, los retienen porque no están haciendo bien las cosas. Él dice, es que nuevamente estamos cayendo en que los pobladores o los campesinos y demás toman la ley como que fueran ellos los que le están imponiendo. Digamos, ¿hasta qué punto es válido, por ejemplo, la situación de Petén, donde agarran a los militares y los dejan ahí? Yo no conozco a ciencia cierta, yo puse como ejemplo de que hay casos en donde el ejército es retenido, la policía, sin llegar a ese extremo de linchar y para tener un argumento de disparar. Ese fue, digamos, el ejemplo que yo pongo. Que si tenían toda la razón y si eso está dentro del marco de la ley, eso los abogados son los que determinan eso, ¿verdad? Pero como ejemplo, en donde no ha habido linchamiento, es importante. Ahora, volviendo al caso de Totonicapán, ahorita es más que está en las manos ya, y es público esa información, de que la policía intentó en primer momento desalojar y no logró el objetivo.
Entonces se hace presente los 2 camiones del ejército, y lo que dicen ahora es que la misma policía, el mando de la policía que estaba al frente, le sugirió, porque no puede darle órdenes a un militar, al coronel no ingresar al área. O sea, ahí hay ciertos antecedentes, ciertos pasos que dicen que no solo desobedecieron, o al revés, sino que sí llevaban la orden de entrar a como diera lugar. Es como que el ministro de Gobernación dijo algo y el ministro de la Defensa dijo otra. Entonces, digamos, aquí está la policía y la policía dice que no, pero ya les habían dicho que sí. Ah, exactamente. A eso nos referimos nosotros cuando decimos que hay que establecer la línea de mando. Porque eso de tirarse también, ¿verdad? La policía había dicho que no ingresara al ejército. El ejército irrumpe y casi echa los camiones encima de la gente. Ahí es donde crean esa hipótesis de que había un guardia privado que fue el primero que disparó, y por eso la turba se vino en contra también del ejército. O sea, en otras palabras, ellos sí han aceptado que alguien disparó. En ese primer momento ellos dicen que fue un guardia privado y que fue con una escopeta, que no es arma que usa el ejército. Lo que da las pruebas ahora, cuando hay 6 muertos de bala de calibre 5.56, del arma Galil que está legalmente, que utiliza el ejército legalmente, y que incluso muchos de ellos las balas recibieron por la espalda, eso ya dice mucho más que si es cierto que había un guardia privado o no, y si quién disparó primero o quién atacó primero, porque cuando ves muertos tirados, me imagino que en cualquier situación de esa naturaleza el ánimo se suben demasiado y bueno, ocurre de que hay camiones quemados, sí, etcétera. es delicado, ¿verdad? Y de verdad que la vida hay que protegerlo siempre. Daniel, el tema de los ministros, o sea, eso es algo de lo que ustedes están solicitando, ¿verdad? Como parte prioritaria de sus exigencias hoy en día, que ambos renuncien. Mire, hay un planteamiento desde las comunidades, bueno, de hecho también hemos dicho, y lo voy a ratificar ahora, en cualquier país democrático, en cualquier país que hace funcionar la ley, automáticamente ellos hubieran pedido su renuncia por incapaces, por no haber podido manejar o coordinar la situación de Totonicapán. Y en otros países ha ocurrido que cuando ellos no piden su renuncia, pues el mandatario es el que los retira del cargo. En este momento es evidente, cuidar la línea de mando para ellos va a ser estratégico, porque de hecho ya es una responsabilidad del Estado el haber cometido esa masacre, y eso jurídicamente se llama ejecución extrajudicial. Entonces ya hay una responsabilidad del Estado. Lo que quieren hacer y lo que están haciendo a capa y espada es cuidar la línea de mando, que en este caso sería el ministro de Gobernación y el ministro de Defensa. Me interrumpo porque no tengo mucho tiempo, pero le agradezco mucho que usted haya venido. Le digo, aquí hay muchas cosas y probablemente hay gente muy desinformada. Los escenarios que yo le pinto son lo que piensan los ciudadanos y muchas veces pues no están en lo correcto tampoco. Ustedes tienen sus exigencias, el gobierno por supuesto cae en una situación incómoda, en un error, porque mueren guatemaltecos. Dejar claro también que había invitado yo al fiscal del Ministerio Público que estaba platicando de cuál había sido el escenario y demás. Pero lamentablemente unos minutos antes de la entrevista no vino, me hubiera gustado para poder platicar un poco más amplio y que hubieran las 2 versiones, pero bueno, no se dio. Daniel, le agradezco mucho, un placer conocerlo y espero que todo le salga bien y la verdad es que es una lamentable pérdida los hombres que murieron ese día en Totonicapán. Así es, hay viudas y huérfanos y hay que ver qué se puede hacer también. No, muchas gracias, señor. Pero lo que pasa es que eso es lo que fíjese que tiene la gente.